¿Cómo se sienten ustedes, hermanos míos? Bien, orando, Ajá. gloria. Eso suena bien. Cuando se espera a Cristo, uno está haciendo todo lo que Cristo le manda. Amén. ¿O no es así? Correcto. En la Biblia nosotros encontramos tantas cosas hermosas. Lo más hermoso que aparece ahí es Jesús. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. Así que en este momento vamos a revisar las Escrituras. Vamos a ver parte de la enseñanza de nuestro Maestro, para qué nos ha llamado y el gran compromiso que nosotros tenemos para con Él. Así que le invito a que abran su Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Vamos a leer aquí el versículo 33. Dice de esta manera: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mis discípulos. No puede ser mi discípulo. Oremos. Padre que mueve las alturas de los cielos, gracias en este momento especial que nos permite, Señor, como hijo tuyo, reunirnos en tu casa de oración. Gracias, Señor, porque nos llama para que vivamos contigo para siempre. Gracias por este privilegio. Ahora, Señor, te vamos a pedir, primero, que perdone nuestros pecados. Y luego, Señor, que tú mores en nosotros. Danos el Santo Espíritu tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús había tenido una serie de acontecimientos que se habían dado en ese día. Así que había presentado muchas cosas. Había hecho su obra como es normal, su obra de sanamiento. Había presentado la verdad al mundo. Porque Jesús vino a rescatar a aquellos que reconocieron su pecado. La Biblia dice que Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Jesús le dijo eso a Nicodemo de sí mismo. Y luego le agregó en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Pero lo que vamos a ver aquí, ustedes notarán que es interesante, en el cual participamos todos. Versículo 25, capítulo 14, dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Así que mientras Jesús iba caminando, muchos iban detrás de él. Dice el Espíritu Profecía que muchos eran sinceros, pero otros no. Porque en realidad lo que deseaban de Jesús era hacerlo rey. Y Jesús, sabiendo el pensamiento de ellos, entonces se le pone de frente y le dice: si alguno viene en pos de mí y no aborrece. Pero el versículo 25 dice que grandes multitudes. ¿Qué es lo común ahora? Ahora el mundo se está haciendo cristiano. ¿Ustedes no han notado eso? El mundo se está haciendo cristiano. Ahora cualquier persona que esté en cualquier delito grave, cualquier ladrón, usted le habla de Dios y dice sí que hay que buscar al Señor. ¿Ustedes no han notado eso? Y aún muchos ladrones no están pidiendo que Dios le ayude a hacer el robo. ¿Eso es normal? Así que grandes multitudes quieren ir al reino de los cielos. Todos dicen que son cristianos. Y ahí es donde está el problema. Así que Jesús le dice algo, porque hay condiciones. Aborrecer. Aborrecer. Entonces Jesús toma lo que es puntos débiles en un ser humano y lo que es de más valor. Dice, versículo 26. Padre, madre, mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida,
si no aborrece, no puede ser mi discípulo. ¿Qué pasa ahí? La palabra aborrecer simplemente, como está en el griego, muestra que debe darle más importancia a lo que es eterno que a esta gente. Una madre que ama a su hijo más que a Jesús no puede entrar al reino de los cielos. Una esposa, un esposo que ama a su cónyuge más que a Jesús no puede entrar al reino de los cielos. Eso es imposible. Porque cuando tú amas a tu esposo más que a Jesús, va a obedecer a tu esposo por encima de Jesús. Cuando tú amas a tu hijo más que a Jesús, tú vas a complacer a tu hijo y vas a desobedecer a Jesús. Cuando tú amas a tu familia más que a Jesús, entonces tú vas a hacer lo que dice tu familia por encima de lo que dice Jesús. Yo conozco muchos casos de gente que en realidad han puesto a sus familiares en primer lugar. Hace muchos años, cuando Julián era pastor allá, en los años 80, nosotros visitábamos un lugar allá llamado Los Barrancones, un lugar que era de invasión, que vino un huracán en el año 79 y de ahí le hicieron unos barrancones, una serie de gente. Y yo le daba estudio a un señor, Geno se llamaba, no sé si está vivo. Y el hombre estaba feliz. Y ese hombre ya en pocos días andaba con su corbata, iba a la iglesia feliz. Pero un día decidió ir a visitar a sus familiares. Y allá fue y le habló de que estaba yendo a la iglesia adventista. Y le dijeron a Geno, si tú te entras a esa iglesia, te desheredamos. Cuando Geno se encontró con nosotros lo visitábamos lunes, me dijo, no más. Yo fui a donde mi familia y mi familia me dijo tal cosa. Hasta ahí nunca más visitamos a Geno. Geno escogió amar a su familia, obedecer a su familia antes que a Dios. ¿Saben qué significa todo eso? El problema del ser humano está en que se encierra en algo y mayormente no es en Dios, sino en lo material. Cuando en Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas se te añadirán. El contexto señala que hay un problema de falta de fe. Porque Jesús presenta allí las aves del cielo como Dios las alimenta. Presenta los lirios del campo como Dios lo hace más bello que todas las flores. Y dice que ni aun Salomón se vistió así como uno de ellos. Y entonces en todos los casos Jesús le dice, ¿no hará Dios más con vosotros más que esto, hombre de poca fe? El problema estaba ahí. Para usted seguir a Jesús necesita tomar una decisión. Necesita aborrecer o apartarse de aquello que te separa de Jesús. Muchas personas se encuentran en un estado de indecisión. Entonces no pueden avanzar. Dice Jesús en Mateo capítulo 6 que ninguno puede servir a dos señores. Obedece a uno y aborrece al otro. Mire bien, obedece, ama a uno y aborrece al otro, o viceversa. Jesús te enseña aquí a aborrecer o a apartar o a echar a un lado todo aquello que te separa de Él. Por ejemplo, en San Mateo capítulo 10, el Señor habla de esta manera. Versículo 37, San Mateo capítulo 10. Mira lo que dice. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Versículo 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Sabe qué significa cuando Jesús hablaba de la cruz? En los tiempos de aquel rey de los Seleucidas, Antíoco Epífanes IV, se estableció lo que es el asunto de la crucifixión, que luego lo siguieron los romanos, cuando comenzaron en su imperio. Y desde ese entonces la cruz significó mucho para los israelitas y para el mundo en que ellos gobernaban.
Así que Jesús habla de que tome tu cruz. En los días de Jesús se esperaba un Mesías que liberase al pueblo de Israel del yugo romano. Pero los israelitas tenían que ver constantemente cada vez que el ejército romano tomaba un prisionero, a un convicto, a un delincuente, y lo crucificaba. Lo duro del caso es que no lo crucificaba muerto, era vivo. Y Jesús entonces le dice: el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. Todo representa una negación. A ti te gusta comer algo, asegúrate de que eso que a ti te gusta sea conforme a la ley de salud. Hay gente, le voy a hablar de esta manera. Algo que yo me sorprendo es que todavía no entiendo en el sentido humano, pero que sé que la Biblia me lo establece. Es el imán tan grande que Satanás le tiene, especialmente a mujeres. Me gusta el pintalabio, me gusta pintarme las uñas, me gusta la falda corta, me gusta esto. Y es una lucha grande por no abandonar. Hay cristianos que están mirando hacia abajo con una escobilla recogiendo la pajilla. Juan Bunyan, en su obra El Peregrino, presenta precisamente a una persona que está así, pero arriba hay alguien que le está ofreciendo una corona. Se deleita en el mundo y no ven la corona que Jesús le está ofreciendo. A Judas, por no cambiar su actitud, eso lo llevó a la perdición. Judas entregó a Jesús. Aquí le mencioné en estos días al joven rico. Jesús le puso una prueba. ¿Ustedes recuerdan? Cuando él le llamó, fue donde Jesús y se arrodilló, según Marcos capítulo 10. En Mateo 19 no dice que se arrodilló. Señala que él preguntó: ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? Y como Jesús sabía que el problema de él estaba en el 10º mandamiento, porque era egoísta y era codicioso, entonces le dijo: si tú quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Así que estamos hablando de condiciones. Si tú quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Entonces le pregunta cuáles, y Jesús le cita hasta el 9º. En el 10º, entonces se lo cambia. Le dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dice: todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Él tenía un vacío, y eso lo dice deseado de toda la gente. Pero él había hecho de la riqueza un Dios. Así que había que decidir. Una decisión. Había que decidir. Había que renunciar a algo para tener la vida eterna. Jesús le dijo: ve y vende todo lo que tiene y da de comer a los pobres. Entonces tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme. ¿Y qué hizo él? Se fue muy triste. Se fue por el camino de la perdición. Y ahí llegó. La noche que Jesús fue entregado, a Jesús se le preguntó: te conjuro que nos digas si eres tú el Cristo. Jesús contestó: tú lo has dicho. ¿Y qué hicieron? Se taparon los oídos, gritaron fuerte y dijeron: ¿qué otra prueba tenemos? Y lo condenaron a la muerte. Cuando Jesús resucitó y los soldados fueron a dar la nueva, ellos no se arrepintieron. No se arrepintieron, sino que le pagaron dinero a ellos y ellos se encargarían de Pilato de resolver el problema. ¿Por qué no se arrepintieron? El Espíritu Santo es quien produce el arrepentimiento en una persona. Cuando yo peco tanto, entonces el Espíritu Santo se va de mí. En el caso de ello, cuando Jesús dijo que Él era el Cristo
Y dijo, y desde ahora no me veréis, versículo 67, Mateo 26, hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo. Jesús le dio la sentencia. En ese momento se cerró la puerta de la gracia para casi todos los que estaban ahí, excepto José de Arimatea y Nicodemo. El Espíritu Santo se fue y por lo tanto cuando le llevaron la nueva, ya no podían reaccionar porque su conciencia estaba cauterizada y estaban sellados para la perdición. Cuando tú te juegas con el pecado, eso es lo que sucede. El Espíritu Santo insiste. Y si tú no reaccionas a tiempo, se va para siempre. Mucha gente está equivocada con relación a eso. Dios es maravilloso, Dios es amor y Dios es fuego consumidor. Esa es la realidad. Y en la Biblia estamos llenos de ejemplos. Con cuánta gente no se está estudiando la Biblia y poniendo con paz de espera. Hay una persona con la cual durante meses hemos estado estudiando la Biblia. Ya se han bautizado algunos, pero esa persona estaba en angustia. Porque mientras yo le predicaba, nos reuníamos una vez a la semana y a veces 2 veces. Iba a otra iglesia donde su hermano el pastor le enseñaba una doctrina contraria. Así que ella tenía que estar entre las dos cosas. Ella sabía que estábamos presentando la verdad, pero entonces tenía la influencia de un hermano a quien ella quería obedecer. Después descubrimos algo peor. De 2 hijos que tiene, el último no es de su esposo. Así que ella está engañando a su esposo. Y eso sí es duro. Eso le produjo una angustia a ella. Pero hay que tomar una decisión. Primero hay que tomar una decisión de decir la verdad a ese hombre. Y eso puede equivaler a muchas cosas. De acuerdo a lo que hay en la mente de ese hombre, ya usted sabe lo que puede suceder o no. Y lo otro es entregar la vida a Jesús. Primero hay que resolver el pecado. Hay mucha gente que se están jugando con el pecado. Yo voy a presentar aquí ahora un ejemplo. En el capítulo 7 del Evangelio según San Lucas, vamos a ver allí. Versículo 36 en adelante. Oye lo que dice. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Ese fariseo se le conoce como Simón el leproso. Jesús había curado a este hombre de la lepra. Y él estaba agradecido a Jesús y por lo tanto lo invitó a comer en su casa. Sigue. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Saben qué significa eso? Aquí tenemos un caso doble. ¿Era Simón pecador, sí o no? Ok, ahí dice este si fuera profeta, pero en el griego no dice este si fuera profeta, sino si fuera el profeta. Porque recuerden que a Juan el Bautista se le preguntó si era el Cristo. No. ¿Era el profeta? No. Pero Juan entonces lo envió a Jesús. Así que el Simón tenía la convicción de que Jesús era el Cristo o el profeta. Pero cuando ve esto aquí, que María Magdalena se le acerca, entonces niega.
Ellos se sentaban como es normal, en un mueble especial, donde recostaban a la izquierda, sobre su brazo izquierdo, y entonces los pies se iban a un lado. María Magdalena está ahí cerca. Quien servía en la mesa era Marta, la hermana de María. Lázaro estaba a un lado de Jesús y al otro lado de Jesús estaba Simón. Ahora miren la reacción que nosotros tenemos. Si fuera profeta. ¿Saben ustedes de la vida de María Magdalena? María fue seducida, fue engañada por ese Simón. María fue humillada y tuvo que abandonar su hogar e irse de la casa y se dedicó a la prostitución, porque ese Simón que estaba ahí le había hecho creer una cosa, se burló de ella y entonces mire, ahora él la acusa. ¿No es lo que hace Satanás, que te pone a pecar y después te acusa? Eso es lo que hace. Y yo pregunto, ¿y por qué es tan bueno servirle a Satanás? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué te hizo Jesús en la vida a ti que le está corriendo? Si Jesús te da todo a ti, nunca te ha hecho nada, ¿por qué tú lo niegas? ¿Por qué lo niegas? Si Jesús no te ha hecho nada, ¿por qué tiene que estar corriéndole? Entonces Satanás, que es quien te hace daño a ti, va y te la entrega. ¿Dónde está la dignidad? ¿Dónde está? ¿Cómo que se piensa? Si fuera profeta, se diera cuenta quién es esa mujer. Pero Jesús, como conocía los pensamientos, entonces hizo lo mismo que Natán cuando Dios lo envió donde David, para que mordiera la carnada. Versículo 40. Entonces respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esa mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los has enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Más aquel a quien se le ama, perdona. A quien se le ama poco, poco ama, en este caso. Y le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Qué es lo que pasa aquí? La cantidad que menciona aquí muestra que equivalía al salario de Jonás de 300 días. Lo que María Magdalena había derramado sobre Jesús, que estaba en el frasco de alabastro. El alabastro era una roca fácil de manejar, era calcárea, o sea, venía de la misma roca que se hace la cal, y ahí se preparaba. Y lo que contenía ese frasco era nardo puro. Se suponía que venía del norte de la India, por lo tanto era bien caro. En los días de Jesús se cogía el aceite de oliva y se ligaba con cierto ungüento y ahí tenían. Pero lo de María Magdalena no. Dice el deseado a toda la gente que María Magdalena estaba agradecido de Jesús y buscaba la ocasión para mostrar su gratitud. Y allí entonces fue y derramó su perfume. En el capítulo 26 de Mateo, Jesús habla de que ella le ungió para su sepultura. Ahora bien, nótese
Los dos, dice el deseado de toda la gente, no tenían con qué pagarle a Jesús. No tenían. ¿Tú sabes una cosa? La deuda tuya y la deuda mía, solamente Jesús la puede pagar. Amén. Porque cuando nosotros leemos que fuimos comprados por precio, según allí dice capítulo 6 de 1 Corintios 16, 19, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que glorifiquemos a Dios porque hemos sido comprados por precio, señala que nosotros voluntariamente nos vendimos a Satanás. En las compraventas, cuando una persona se encuentra en situación difícil y no tiene dinero, va allí con un artículo y lo empeña, como decimos. Y allí tiene que pagar los intereses. Si no lo saca en el momento que va, como quiera tiene que pagar. Pero sucede que ese artículo se perdió. Cuando el hombre se entregó a Satanás, se perdió. Porque Satanás tiene una prisión que él no abre. Si ustedes lo leen en capítulo 14 de Isaías. Cuando Jesús entonces se presenta en Lucas capítulo 4, versículo 16, vamos del 18 en adelante, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado para, y ahí es una lista, entre ellos, darle libertad a los hombres, vista a los ciegos, una lista hace Jesús. Cuando el hombre reconoce sus pecados y va a Jesús, Jesús abre la prisión, Jesús rompe las prisiones y los hace libres. Jesús dice: quien a mí viene, yo no le echo fuera. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. En Jesús tenemos la solución. Pero si tú quieres la salvación, debes renunciar a todo lo que posees. Todo lo que te aparta de Jesús en este caso. Así que a uno, más que el otro, está luchando con algo. Hay gente que lo que le da una ira fuerte y no ha podido todavía dominarla. Pero cuando uno pone eso en la mano de Jesús y se propone abandonarla, Jesús se la quita. Hay otros que sufren del mal de lengua. Todo lo dicen o son calumniadores. Y ser calumniador sí es feo. Porque calumniador es diablo. La palabra griega para diablo es diabolos, que significa calumniador. Así que no es buena fama. Hay otros que tienen las intenciones de matar. Y cada quien tiene lo suyo. Otros, como el joven rico, están entregados a lo material y no lo abandonan. No quieren y quieren entrar al reino de los cielos así. Y cada quien tiene lo suyo. Pero se requiere tomar una decisión. Dice la Biblia de María Magdalena, capítulo 16, versículo 9 de Marcos, que Jesús había echado 7 demonios. Magdalena se encontró con Jesús, vio en Jesús la solución a sus problemas, y entonces Jesús hizo la obra en ella. Magdalena, cuando Jesús resucitó, fue la primera en anunciar que Él había resucitado. Cuando Jesús iba a ser crucificado, ella iba detrás de Él. Y nosotros podemos ver la historia de esta mujer. Jesús, de porquería, hace objeto de gran valor, porque la sangre de Jesús es lo más valioso que hay. Un hombre, para salvar la vida del otro hombre, podría morir, dice Pablo en el capítulo 5 de Romanos. Mas Dios muestra su amor con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió con nosotros. Esa es la verdad. Cristo murió por nosotros. El asunto está ahí, que tú fuiste comprado por precio, y el precio es la sangre de Jesús. Y eso es lo que los ángeles se encuentran rabia y extraño. Cómo Dios, su jefe, se atreve a humillarse, a volverse hombre para morir en el lugar del hombre. Porque la paga del pecado es la muerte. Y Dios entonces no quiso que el hombre fuese muerto eternamente. Así que Jesús se propuso morir en el lugar del hombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero el asunto no es eso nada más. Por ejemplo, en 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. ¿Y qué otra cosa hace? Limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, Jesús no solamente perdona el pecado del ser humano, sino que le quita los hábitos, le quita la maldad y los hace perfectos. De María Magdalena ya no se conoce como una prostituta,
Porque cuando se encontró con Jesús, murió la prostitución. Jesús cambia la mala vida de los seres humanos. Un homosexual que se encuentre con Jesús ya no es homosexual, ahora una persona regenerada. Una persona que robaba ya no roba, porque ahora usa su mano para servir al Señor y al prójimo, porque esa es la realidad. Así que aquella grande multitud que iba con Jesús, Jesús se para y le dice que deben de arreglar la situación. ¿Tú quieres seguir a Jesús? Bien. ¿Tú quieres ser discípulo de Jesús? Bien. Pero tienes que sujetarte a las condiciones. Ahora tú dirás, ¿cómo es? Porque yo me encuentro ser tan débil. Yo no puedo. Hace unos años atrás, había un joven y un día se acercó a mí llorando y me contaba, y yo, ¿qué es lo que te pasa? Que tenía una lucha intensa con el pecado y él no quería perderse, me lo decía. Pero después se dejó vencer. Yo no sé si está en la iglesia nuevamente. Se fue. Pero hay mucha gente que no pueden vencer. ¿Saben por qué no pueden vencer? Porque no toman la decisión. El capítulo 15, versículo 18 de Lucas señala al joven pródigo. ¿Sabe qué dice allí? Después que él contempló la situación en la que estaba, que se dio cuenta que mientras estaba en la casa de sus padres, aquellos siervos de su padre vivían mejor que él, y él allí cuidando puercos, y que los puercos tenían mejor suerte que él, dijo, no, esto no puede ser así. Valoró. Entonces dice allí versículo 18, me levantaré e iré a mi padre. Si tú estás en algún pecado, si hay algo lo cual tú estás luchando y no has podido vencer, si estás cayendo y levantándose, está en un peligro grande, porque el Espíritu Santo entonces su voz cada día se hace más débil. Pero toma la decisión, levántate y va a Jesús. Jesús sigue diciendo, quien a mí viene, yo no le echo fuera. Vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Tomad mi yugo, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Esa es la realidad. No hay otra vía. Ahora hay tantas cosas raras. Las iglesias se están llenando de gente formalista, de gente acusadores, de gente extremista. Y eso es un problema que está afectando a las iglesias. Y se han olvidado de Jesús. Pero ¿qué dice el libro de Isaías? ¿Qué dice allí? Miradme a mí y sed salvo todos los términos de la tierra. Esa es la realidad. Tú tienes un problema en tu casa, tu marido, tu esposa, tus hijos o alguien con el cual estás luchando, que te está derrotando, que te hace sufrir. Ve, llévalo a Jesús. Amén. Que Jesús es capaz de resolver el problema. Pero te voy a decir algo. Los problemas estarán mientras tú vivas. Porque Dios ha permitido que esas aflicciones te lleguen para perfeccionarte, para que pueda entrar al reino de los cielos. Sin esta tú no podrás ser perfecto. Así que no te sorprenda, como dice el apóstol Pablo. No te sorprendas, sino mantente gozoso, dice Pedro. Hazlo de esa manera. Pero no luches solo. ¿Saben ustedes qué pasó? ¿Recuerdan ustedes lo que pasó cuando Pedro caminó sobre el agua? Cuando él vio que era Jesús, se llenó de alegría y dijo, si eres tú, manda que yo camine. Y Jesús le dijo, ven. Jesús quiere lo mejor para nosotros. Y Pedro caminó sobre el agua. Pero cuando quitó la mirada de Jesús, se hundió. Camino a Cristo, página 47-48. Oiga lo que dice. Disculpen. Muchos dicen, ¿cómo me entregaré a Dios? Deseáis hacer su voluntad, mas sois moralmente débiles, esclavos de la duda y dominados por los hábitos de vuestra vida de pecado.
Vuestras promesas y resoluciones son tan frágiles como telarañas. No podéis gobernar vuestros pensamientos, impulsos y afectos. El conocimiento de vuestras promesas no cumplidas y de vuestros votos quebrantados debilita la confianza. Oiga bien, debilita la confianza que tuvisteis en vuestra propia sinceridad. Y os induce a sentir que Dios no puede aceptaros, mas no necesitáis desesperar. Son mucha la gente, y no sé de cuántos de los que están aquí, que dicen que ya Dios no me oye. El problema que dice que ya Dios no me oye está aquí en lo que le estoy leyendo. Ahora oiga lo que dice. Lo que debéis entender es la verdadera fuerza de la voluntad. Esta es el poder gobernante en la naturaleza del hombre. La facultad de decidir o escoger. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios dio a los hombres el poder de elegir. A ellos les toca ejercerlo. No podéis cambiar vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos sus afectos a Dios. Eso es imposible. Pero podéis escoger servirle. ¿Recuerdan ustedes el caso de Josué? Allá en el libro de Josué, él le dice al pueblo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien debáis servir. Si a los dioses que sirviera vuestro padre en la tierra más allá del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que por tanto yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que es una decisión. Tú decides obedecer a Jesús o desobedecer. Tú decides pecar o no pecar. No acuse a Dios de que tú eres muy débil. No diga que como tú eres débil, tú haces eso. No. Permite que Dios sea quien gobierne tu vida. ¿Quieren un ejemplo? San Lucas capítulo 5, versículo 27. Allí, San Lucas 5, 27, 28 dice que pasando por la puerta de la ciudad, vio a un publicano llamado Leví. Dice ahí, Jesús le dijo, lo miró, le dijo: sígueme. ¿Qué hizo Leví o Mateo? ¿Qué hizo? Versículo 28. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Eso es lo que Jesús está diciendo. Tú tienes que dejarlo todo para alcanzar el reino de los cielos. Filipenses capítulo 3. Vamos a leer allí ahora. Oiga lo que dice el apóstol Pablo, que es un ejemplo. Capítulo 3, desde el versículo 4 en adelante. Oiga lo que dice el apóstol. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Las razones vienen ahora. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Recuerden los separados. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Así que lo tenía todo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Ven? Tú no pierdes nada. Tú no pierdes nada. Que tú vas a buscar un trabajo allí. Y cuando tú le dices que no trabajas los sábados, te dicen, te llamamos después. Y nunca te llaman. ¿Qué tú perdiste? ¿No está Dios al tanto ahí? ¿No están los ángeles ahí? ¿No es Dios que está permitiendo que te digan eso? ¿No es Dios que te está probando? ¿O acaso Dios te abandonará? Dios abandonó a Pablo. Si ustedes se ven en el relato de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, se dan cuenta cómo relacionó Pablo ante el llamado de Dios. Hasta ahí
Y cuando Dios llamó a Ananías, ahí mismo, versículo 13, 2 y 13, Ananías comienza a rebatirle a Dios que no, que ese hombre es un perseguidor. Y Dios le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Y hace una lista de pueblos, de los gentiles, de reyes. Y Pablo, ¿qué pasó? Con cadena puesta predicó a Jesús. ¿Quieren ver resultados? Segundo Timoteo capítulo 4. Segundo libro de Timoteo capítulo 4. Oiga lo que dice allí. Porque Pablo sabía lo que hacía. Y en eso debemos estar claros. Versículo 6 al 8. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Ves dónde está? Esa es la senda cristiana. Pero requiere sufrir por Jesús, abandonarlo todo a fin de alcanzar el reino de los cielos. Si volvemos a Filipenses capítulo 3, vamos a ver entonces lo que dice el apóstol Pablo. Ustedes verán, capítulo 3, versículo 8 en adelante. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es la de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y si ven versículos 13 y 14, habla de la meta. Todo el que va a entrar al reino de los cielos tiene que llegar a ser semejante a Jesús. La perfección del carácter debe de realizarse aquí. Jesús no lo va a hacer cuando venga. Para usted llegar a ser perfecto, entonces tiene que abandonar todo aquello que te separa de Jesús. Amén. Jesús dice, porque todo aquel que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Con qué tú estás luchando ahora? Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se han propuesto entrar en el reino de los cielos? ¿Cuántos? Bien. ¿Cuántos de ustedes, de los que están aquí presentes, aún no son miembros de la iglesia? ¿Cuántos? Ok. ¿Y ustedes quieren ir con Jesús hoy? ¿Se quieren ir con Jesús hoy si viniera? ¿Se quieren ir con Jesús, sí o no? Entonces deben de renunciar a todo lo que poseen. Si hay alguna excusa que tienen ahí, que Satanás lo tiene, con la cual están luchando, tienen que romper. Eso es usted. Eso se llama la fuerza de la voluntad. Lo que yo le estaba leyendo. Dice aquí, Camino a Cristo, página 48. Que de ese modo vuestra naturaleza entera estará bajo el dominio del Espíritu de Cristo. Vuestros afectos se concentrarán en Él y vuestros pensamientos se pondrán en armonía con Él. Por medio del debido ejercicio de la voluntad, puede obrarse un cambio completo en vuestra vida. Al dar vuestra voluntad a Cristo, os unís con el poder que está sobre todo principado y potestad. Cuando usted se entregó a Jesús, usted es más fuerte que Satanás con todos sus ángeles. Amén. En la historia del publicano y el fariseo que fueron al templo a orar, el fariseo
se enorgullecía dando gracias a Dios por todo lo que hacía. Y se atrevió a decir que daba gracias porque no era como ese publicano. El publicano reconoció sus pecados y clamaba a Dios. Y decía, ten propicio, ten misericordia de mí que soy un pecador. Cuando reconoció su pecado y tomó la decisión de no pecar más, dice allí entonces Jesús que descendió a su casa justificado. Y ahora yo quiero que me comprendan en esto. Si tú estás luchando con algo en la vida y no has podido vencer, tienes que tomar la decisión. Yo he conocido a mucha gente que dice, yo quiero entrar a la iglesia, pero primero tengo que dejar todo esto. Pero primero tú tienes que llevarle el problema a Jesús. Y Jesús es el que te lo va a quitar. Tú tienes que resolver el problema conforme a lo que Jesús te dice. Porque si eres tú que lo vas a resolver, no es Jesús, entonces tú no necesitas a Jesús. ¿Para qué? A los que no se han bautizado, yo les digo, tienen que tomar la decisión. Porque si están luchando y que estoy aquí porque me gusta y no porque están convencidos de que este es el camino de salvación, entonces Satanás vendrá con toda su fuerza, dominará su mente y se perderán. Tienen que tomar la decisión. Tienen que hacerlo. Yo voy a terminar con el caso de Mateo. Dice de esta manera, versículo 28, capítulo 5 de Lucas. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Era un publicano, igual que Zaqueo. Tenía dinero, igual que Zaqueo. Así que Mateo no lo pensó mucho. Dice el deseado de toda la gente que Mateo había escuchado mucho de Jesús y sentía el llamado de Jesús y estaba esperando. Y como Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, al igual que como lo de Zaqueo lo calculó, también pasó por esa puerta. Y Mateo entonces estaba esperando de Jesús el llamado. Jesús le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Hay muchas personas que hoy en día lo dejarán todo para seguir a Jesús. Hay muchas personas que hoy, mientras yo hablo, habrán tomado la decisión de entrar en el reino de los cielos y entrarán. Y hay muchos que se perderán deseando ser salvos. Hermanos míos, este es el último sábado del año. Este es el último sábado. ¿Qué hizo usted durante este año que Dios le dio? ¿Qué hizo a favor de Él? ¿Cuántas veces puso a Jesús en su vida en primer lugar? ¿A cuántas personas usted le predicó? ¿O a cuántas personas usted dejó de predicarle y le enseñó otra cosa que no es lo de Jesús? Es necesario una decisión. Es necesario poner toda la voluntad en las manos de Dios. En definitiva, el hombre es quien tiene la palabra final de salvarse o de perderse. ¿Cuánto ahora de ustedes se propone dejarlo todo lo que lo separa de Jesús para entrar al reino de los cielos? ¿Cuánto se propone renunciar a todo aquello que posee que lo separa de Jesús para entrar al reino de los cielos? Ok, pues que Dios le bendiga. Amén.